La palabra fervor se puede entender como caliente, ardiente, como aquello que arde dentro de nosotros, como aquello que está como algo que no puede describirse de otra manera. Ardientes, calientes, como cuando un muchachito, una señora, cualquier persona está esperando a un familiar que hace mucho que no ve, pero que lo quiere mucho. Tal vez alguien que fue a la guerra y de pronto le dijeron que va a venir en tal vuelo y va a llegar a tal aeropuerto, y empieza a arder en el corazón de esa familia, de ese jovencito, de esa damita, de esa señora, un fervor, un calor. Quiero verlo, quiero ver si no engordó, si no enflacó, quiero ver si no está demacrado, quiero ver cómo está, quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero tenerlo conmigo, caliente, ardiendo, deseando que los minutos vuelen, que llegue ese día, porque hay algo que le consume dentro de sí mismo. Otra interpretación del versículo de la palabra ferviente es hervir, como aquello que está listo para hacer lo que se tiene que hacer. Como cuando ponemos una vasija para que se caliente el agua y podernos servir un té. Y de pronto empieza aquel utensilio a soplar y emitir un sonido y que dice: ya estoy lista para hacer lo que quieras hacer conmigo, para añadirle algo a tu cocina, para puedas tomarte una deliciosa bebida, hirviendo, listo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, hirviendo en espíritu para servir al Señor. Otra traducción se puede dar a la palabra fervor es brillar, brillante, como aquello que se nota desde el momento que se ve y atrae por su hermosura. De modo que no puede pasarse en alto. Usted va a una joyería y ve aquellas joyas más económicas, pero no puede dejar de detenerse donde están los diamantes. Le han puesto unas luces que le hagan brillar lo más que se pueda para crear en las personas un deseo de obtenerlo. Brillando. Destella. Ese brillo produce un atractivo irresistible. Cuando Pablo escribe: en lo que requiere diligencia, no perezosos, brillando en el Espíritu para servir al Señor. De modo que la persona no pueda pasarse de largo cuando un creyente está sirviendo al Señor, está cantando al Señor, está compartiendo del Evangelio, está haciendo algo para la gloria del Señor. Brilla con una intensidad que nadie le puede pasar por alto. Otra interpretación de la palabra es anhelar, como aquello que supera un simple deseo y se eleva a ser aquello que va por encima de cualquier otro sentimiento. Anhelando. Imaginen el versículo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, anhelando servir al Señor. Un anhelo. Aquello que uno quisiera alcanzar a cualquier precio. Con lo que uno sueña. Con lo que uno comparte, haciéndole saber a otros: yo deseo eso. Estoy orando por eso. Siempre estoy pensando en eso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, anhelantes en espíritu, sirviendo al Señor. En otro versículo, es primera de Pedro 4:8, que no vamos a ver por el momento, la palabra significa intentar. La encontramos en 1 de Pedro 4:8 como aquello que conduce hacia un determinado modo de hacer las cosas. Intentando, lo veremos en un ratito. Conduciendo a las personas a un determinado modo de hacer las cosas
que sea efectivo, que funcione. En lo que requiere diligencia, no perezosos, intentando servir al Señor de la mejor manera. También lo encontramos en Santiago, un poquito más adelante lo vamos a ver como concentración, como aquello que exige todo nuestro cuidado, todo nuestro esfuerzo para que todo salga bien. A la luz de esta manera de entender fervientes, dado que la palabra ferviente, correctamente traducida, no conozco el griego, pero no hay palabra mejor que se haya plasmado para decir lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del apóstol, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Cuando vemos el tamaño de esa palabra, podemos entender que se trata de algo hirviendo, ardiendo dentro de nosotros, brillando como aquello que se nota desde el momento que se ve y que atrae por su hermosura, anhelando, intentando, concentrándonos al máximo para servir al Señor. Cuando vemos el contexto de las 3 ocasiones en que la palabra fervor en nuestro bosquejo de hoy está plasmada, vamos a ver la primera aplicación en el capítulo 12 mismo de Romanos, desde el versículo 6, podemos irnos desde el versículo 1, pero para resumir, en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y está hablando aquí de dones. Y hablando de los dones que Dios ha dado, y esta no es la única lista que hay de dones en la Biblia, el apóstol se ve movido para decir en lo que requiere diligencia. Tiene en su mente los dones que Dios ha dado a cada uno. Dios ha dado a la iglesia por su soberana voluntad. En relación a nuestros dones, comienza diciendo, según la gracia que nos es dada, si de servicio en servir. Imagine usted a los hermanos sirviendo con fervor, anhelando, quemándose por dentro, para que se haga mejor, anhelando que sea lo mejor, y más aún brillando como aquello que no se puede esconder. En lo que requiere diligencia, no perezosos, brillando para servir al Señor. Hermanos que cuando sirven, sirvan con fervor, con ardor. Escuchamos al pastor que nos predicó anoche, ¿cómo se llama? Trevor. ¡Qué fervor! ¡Qué anhelo! Versículos sencillísimos, verdades sencillas, pero ardiendo de una manera que nos tenía todos sentados en la orilla de la silla. Como diciendo, sígale, 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 sígale. Brillando, brillando, brillando. Y no en la carne, no en el alma, en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes cuando enseñamos. Cuando el maestro de escuela dominical o de cualquier grupo de estudio bíblico enseña de una manera que los alumnos no pueden dejar de prestar atención. Anhelando. Ven a ese maestro quemándose por dentro para que esas verdades penetren en la cabecita de sus muchachos, en el alma de esa gente, en el corazón de esa gente, nuevos y viejos. No es así en muchos casos de nosotros. Exhortando. Dice Pablo, el que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, que llama la atención, que nos dice la importancia de corregir nuestras faltas, errores y pecados. Pero lo hace de una manera que a uno lo hace reaccionar, porque
lo hace anhelando, cumpliendo lo que la Escritura dice con toda mansedumbre, tratando de restaurarnos, no hiriendo, no lastimando. Tú eres esto, tú eres aquello. Es una bola de fariseos, ustedes no, ardiendo, calientes en la exhortación. Cuando pregunto, ¿qué es lo que a un cristiano le falta? ¿Qué es lo que un cristiano nunca debe perder? Fe, amor, adoración, amén, amén, cierto todo eso. Pero Pablo dice, fervor. Los cristianos vivimos apagados, tristes, rutinarios. Cantamos apenitas.